facilitado muchísimo el trabajo y me han dicho, he encontrado un lince en tal sitio. Entonces, bueno, pues yo ya al final iba y como los marqueses decía, oh, qué bien, es. Y con eso, pues ya era como el refrendo, como el asentamiento, la confirmación definitiva, pero sin el trabajo previo de mucha gente de Hábitat, porque para estas cosas tiene que haber dos cosas, dos cuestiones. Una, que la gente confíe en ti, esto es muy importante, porque estamos hablando de ejemplares que en ciertas ocasiones pues son ejemplares de especies amenazadas, protegidas por la ley, y la gente que lo tiene no quiere decirlo porque a lo mejor se mete en un lío. Luego todas las cosas se hablan y se intentan arreglar, incluso teniendo en cuenta que, por ejemplo, especies de lince, como el lince boreal, no está protegida en España. O sea, no existe, luego no está protegida, y entonces eso también creo que se puede explicar a la gente y a las administraciones para que vean que tampoco es un enorme problema y que no se van a meter no va a aparecer ningún tipo de denuncia ni nada por el estilo. Bien, el caso es que uno de los casos que veremos aquí, que hay varios, pues fue gracias a Santi, que acaba de hacer la presentación. El que lo vio se lo dijo a Javier Fernández Salmonte, que normalmente se sienta aquí y que hoy no está, y que a su vez me lo dijo a mí, y entonces, bueno, pues ya cuando pude venir a verlo y a confirmarlo, tomar unas muestras, unas medidas, una serie de cosas, hacer, digamos, el remate del trabajo científico de alguna manera. Pues, bueno, hace bastante tiempo, cuando yo estaba estudiando, por los años 70, pues oía hablar de historias. Un compañero mío dijo que hablando con un animalero, pues un día le enseñó la guía de Van den Brink y dijo que había cazado un animal que estaba allí, que era un lince. Ahora se cazan linces, allí no hay linces. Pues yo cacé un animal como este. Bueno, había algunas informaciones sueltas que iban cayendo y ya en los años 80, cuando yo ya había acabado la carrera y estaba de profesor ayudante aquí en Oviedo, me puse a reunir toda la información porque había encontrado también alguna información histórica. Yo estaba estudiando historia de la biología y me aficioné más que a la historia de la biología, a reconstruir la historia de la fauna, porque me parece que sin una perspectiva temporal de interpretar lo que hay ahora se queda cojo, ¿no? Nos falta algo para entender lo que sucede actualmente. Y, bueno, pues empecé a interesarme por las citas que encontrábamos en diversos sitios sobre el lince, que siempre habíamos pensado que eran citas equivocadas. Alguien que había visto un gato montés, porque aquí, estoy hablando de Asturias, no había linces. Entonces, bueno, se me ocurrió titularlo con vista de lince. Ya veo que tampoco fui muy original, como veis. Eso de la vista de lince es un tópico ya desde hace tiempo, pero bueno, podemos iniciar el recorrido acerca de la situación de los linces en España y los no linces en el norte de España con el primer trabajo que se le dedicó específicamente a esta especie o a este animal, vamos a decir, que es un trabajo de José Antonio Valverde del año 63, que hizo para el Servicio Nacional de Pesca Fluvial y Caza, en el cual recopiló toda la información de los animales que se habían muerto en los últimos 25 años, que se habían matado, y elaboró este mapa que veis aquí, que está sacado de esta obra. Es un folleto pequeño de 17 páginas, y habla del lince. Bueno, me saltó esta, empezaba con la nave Argos porque sabéis que
el vigía, el vigilante de la nave Argos, cuando iba a buscar el medio fino de oro, se llamaba Linceo, porque tenía una gran vista. Se decía que él y los linces, no sé quién fue el primero, si el lince o Linceo, tenían una vista tan penetrante que eran capaces de atravesar los objetos opacos y ver a través de las piedras y de las cosas, ¿no? Entonces por eso puse el barco, no hay otra razón. Bien, la idea de cuál era la situación, a pesar de que aquí tenemos en este mapa estos puntitos como este en la zona de Jaca, este otro que debe de ser en la zona que está al norte de la Sierra del Cadí, esta zona de Tortosa y del norte de Castellón, que son zonas donde actualmente no existen los linces. Ya había dado alguna referencia de linces cazados Valverde, pero Valverde hablaba en su monografía sobre el lince en España y sobre el lince ibérico, Lince pardelus, tal como lo llamaba él en aquel momento, de Miller, 1912. Bueno, 5 años después se publica, hay un congreso en Europa donde se reúnen especialistas de todos los países para ver cuál era la situación del lince en Europa, y se publican 2 monografías que se publican en el Acta de Ciencias Naturales de Breno, que yo no sé si es la misma revista. No, porque este es el número 2, pero tenía un nombre muy parecido, donde el monje, ¿cómo se llama? Mendel, Johann Gregor Mendel, que vivía en el monasterio agustino de Breno, publicó sus leyes famosas, ¿no?, que dieron lugar a la genética, unos cuantos años de retraso. Bueno, pues Josef Kratochvil, un checo, pues fue el encargado de coordinar la publicación de estos dos monográficos, y en el primero de ellos, que es la historia de la distribución del lince en Europa, dice una frase como esta, que era lo que todo el mundo daba por asentado, por conocido. El lince común, Lynx lynx, estaba distribuido por toda Europa, desde el norte hasta el Mediterráneo y el Mar Negro, con excepción de la península ibérica, que se suponía que pudo haber estado ocupado, toda ella por lo que en aquel momento se discutía si era una especie distinta o no, que era el lince ibérico, el Lynx pardelus o el Lynx pardina, que también se discutía en los años 70, duró todavía una década más, una polémica acerca de si los linces que había en la península ¿cómo se llama? Balcánica, perdón, de vez en cuando se me traba alguna palabra, pero siempre hay una caritativa que me sacan el atolladero. Si era la misma especie que habitaba la península ibérica, o si no era, o si realmente pertenecían todos a una misma especie, porque en aquella época hay una especie de movimiento sintético que intentaba hacer desaparecer, considerar que era la misma especie, lo que años antes se habían considerado como especies distintas, ¿no? Por ejemplo, se consideraba que no había nada más que una sola especie de íbice, de tal manera que la capra pirenaica que habitaba en la península ibérica era la misma especie que el íbice de los Alpes, y que otras, que lo que había en el Cáucaso era toda la misma especie. También se llegó a lo que se consideraba en aquel momento la norma, que solamente había en Europa una única especie de liebre. Bueno, estaba también la Lepuscin, que había 2 especies, pero lo que ocupaba la mayor parte de Europa sería Lepus europeus. Hoy en día sabemos, gracias a otros criterios de tipo molecular y otras
informaciones posteriores que, por ejemplo, en la península ibérica tenemos 3 especies distintas de liebres. Lepus europeus, Lepus... perdón, no, era una misma especie que iba desde Europa hasta Sudáfrica. O sea, Lepus capensis, capensis que viene el capensis del Cabo de Buena Esperanza. O sea, que era la misma especie y hoy en día, bueno, pues se reconocen que hay una diversidad de especies distintas. Por lo tanto, no era extrañar que el lince no fuera ajeno a este criterio sintético de que las especies eran polimorfas, pero pertenecían a una especie única. Así todo, había bastante gente que defendía que el lince ibérico era una especie distinta, y después también con criterios moleculares se logró ver que realmente, bueno, cuando empezó todo, digamos, toda la exploración de la biología molecular, los europeos se encontraron con una sorpresa notable. Todo el mundo consideraba que las especies que había en las penínsulas del sur de Europa eran especies nuevas de un tronco centroeuropeo que habían especiado durante la última glaciación. Y lo que demostró la genética molecular es que era todo lo contrario. Lo que había quedado en las penínsulas del sur de Europa, la balcánica, la itálica y la ibérica, en realidad son los ancestros de lo que en su momento había desaparecido de Europa con las glaciaciones, donde, claro, en Europa, debajo de una capa de hielo de varios kilómetros, pues no había mamífero que pudiera sobrevivir, obviamente, ¿no? Entonces, esto en realidad, el lince ibérico se comprobó que era más antiguo que el lince boreal, y que está más estrechamente emparentado con lo que se llamaba el lince de las cavernas. Bueno, el caso es que en esta monografía se considera que hay 2 especies de lince en Europa: el lince ibérico, Lynx parvellus, y el lince boreal, o el lince común. Bueno, el caso, como decía antes, en el año, al principio de los años 80, empecé a organizar un poco la información que tenía sobre observaciones que se digo, que vamos a ver, es extraño que todo el mundo se haya equivocado, y gente, un alimañero o un escalador, o incluso era cuando se publicó la observación de un lince, y no me puedo meterla aquí, por parte de Tony Clevenger en Cervantes, cerca de Toyas. Entonces, que él vino aquí de América a hacer la tesis, y un día iba en Land Rover por allí, por una carretera, y vio lo que él decía de un bobcat atacando un conejo. Y no le llamó especialmente la atención porque los bobcat, el Lynx rufus, en América es bastante frecuente. Sería un poco la especie vicariante con respecto al lince boreal. Aquí sería el lince ibérico, y en América sería el Lynx canadensis, que es el parecido al boreal, y el bobcat, que sería el meridional, por así decirlo. Entonces, bueno, no le dio mayor trascendencia a la cosa, hasta que se lo comentó a Miguel Delibes, venía a Doñana, y le dijo, pero ¿cómo? Allí, pues tienes que publicar. Me publicó una nota en Doñana Acta Vertebrata de la observación, que es una nota muy breve, media página, me parece que ocupa. Yo estuve con él hace unos años y ya no estoy muy seguro, yo creo que no era un lince. Bueno, es igual, es irrelevante. El caso es que en este contexto, pues con otro compañero mío, Víctor Manuel Vázquez, Viti, pues empezamos a reunir pues toda la bibliografía de todo lo que había publicado anteriormente, y que eran cosas, bueno, pues del siglo XVIII, cosas del siglo XIX, por ejemplo, el diccionario de Madoz. Yo miré en aquel momento, todavía no se había publicado en Madoz por provincias, y bueno, encontré algunas referencias al lince
en Asturias, fundamentalmente era lo que buscaba. Y luego encontré también, buceando en la bibliografía, algunas otras referencias hacia lince en el País Vasco y también en Galicia. De aquí de Víctor López Seoane, su libro sobre la cosmología gallega, una obra muy conocida de Alfred Brehn, que comentaba. Alfred Brehn era un alemán que estuvo por aquí, por España varias veces. Un hermano suyo era médico en Madrid, es el descriptor de la subespecie de águila imperial, me parece que es el Adalberti, y estuvo aquí, por ejemplo, también con un hijo de Sisi, el archiduque Rodolfo, el de Mayerling. Los que habéis visto la película de Mayerling, es el que se suicida allí con la amante y tal, estuvo en España buscando y cazando buitres y quebrantahuesos para su colección. Bueno, pues Graels también hablaba de que él había intercambiado con museos de Europa linces de casi todas las provincias españolas, incluidas del norte. Hablaba de Galicia, hablaba de Asturias, etc. Bueno, entonces hicimos un trabajo que lo íbamos a presentar a un congreso que se organizaba en Pau, en Francia, y se publicaba en esta acta biológica montana, en la que salieron varios tomos, 4 o 5, no, alguno más. Este es el número 4. Yo creo que se debieron de publicar 6. Bueno, yo el caso es que al final me puse malísimo con una gripe, no pude ir, y lo leyó el trabajo un compañero mío que iba de Oviedo, Jorge Martínez, que presentó una cosa de osos, y bueno, pues apareció publicado, donde lo que se venía a decir era que, por lo menos, aunque se hacían algunas referencias a linces que decía alguna gente haber visto en aquella época, lo que sí quedaba meridianamente claro era que el lince por lo menos había existido en el norte de la península ibérica. Y a partir de entonces la gente empezó a pensar en esa posibilidad. Por lo menos es que era algo en lo que antes, si volvemos al comentario de Kratosville, pues claro, no había nada, y por supuesto si hubiera algo, pues todo el mundo pensaba que por afinidad geográfica tenía que ser el lince ibérico, que era el que estaba más próximo, porque del lince boreal, o el common lynx, como lo llama aquí, estaría mucho más lejos de los territorios estos del norte de España. Bueno, pues más o menos en aquella época, este es el mapa que veíamos de Valverde, el original, este es una copia, hicieron entre, bueno, varios, esto está sacado de una monografía sobre el lince de Delibes y Rodríguez, que ponen los mapas que ellos hicieron también. Este eran los ejemplares cazados, 25 años, los últimos 25 años, según cuenta Valverde, y publicado en el 63. Ellos, mediante encuestas que mandaron a toda España, encuentran algunas localidades más, aquí también esta que está pues, en la zona de Ancares, poco más o menos, y cuál sería la reducción del área de distribución desde los años 60 hasta el año 79, que sería esta la distribución en la península ibérica, y finalmente en el año 90 esta y disminuyendo. Pero bueno, a pesar de que incluso gente que había dicho que había linces, que yo no sé si se referirá incluso a la propia de este hombre, de Tony Clever. Le digo que ahora, yo estuve con él, hará
5 o 6 años en Canadá, y ya se desdecía o no estaba seguro, porque, bueno, a pesar de todo, la gente seguía asumiendo que el lince no existía en el norte de España. Tal vez pudo haber existido, nosotros aportábamos una serie de informaciones históricas de interés, pero digamos que lo que se consideraba la norma o el paradigma, pues era que no había. Bueno, vamos entonces a ver un poco la reconstrucción, ¿no?, de qué información histórica tenemos acerca de la presencia del lince en el norte de España. Y curiosamente, la primera referencia sobre este tema es la descripción del Reino de Galicia del licenciado Molina, de 1550, en el folio, no, este es el folio 29, me parece, hace este comentario, ¿no? Esta es la página, el facsímil de la página de los mineros de otras cosas, donde también hay almizqueras, es decir, desmanes, el desmán ibérico, y lobos cervales. Y aquí lo amplía un poco y dice, hay asimismo lobos cervales de tan hermosas pintas que doquiera se estiman en mucho y otros buenos aforros. No sé si aforros se refiere a algo de ahorrar o de hacer forros, no sé, a lo mejor bien. No. Porque se utilizaban como manguitos, la piel de lince, en aquel momento lo cuenta Graells todavía en el siglo XIX, ¿no? Entonces, igual, bueno, en fin, lo interesante es que hay asimismo lobos cervales de tan hermosas pintas que doquiera se estiman mucho. Es decir, era algo bastante normal y habitual para la gente del siglo XVI, la existencia de linces, por lo menos en Galicia. Este yo digo que es la referencia más antigua que conocemos en España, de todo el norte de España. Y si juntamos toda la información desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XX, os diré por qué pongo el límite en mediados del siglo XX, resulta que yo he llegado a recopilar 116 citas históricas de linces en el norte de España. Es decir, donde se suponía que a lo mejor hubo en alguna ocasión, como consecuencia de las encuestas o de las informaciones, pero de lo que no se había hecho mucho caso, es que si te pones a ver, las referencias históricas son abrumadoras. 116 referencias históricas que, como veis, comprenden prácticamente toda la zona eurosiberiana de la península ibérica. No me he metido mucho más en Portugal, por el momento no me ha dado tiempo, y luego también hay otro problema, que aquí no se distingue, se habla de linces, no se habla de ninguna especie en particular. Nosotros, en el trabajo que hicimos, tampoco hablábamos de ninguna especie en particular. Decíamos que era un lince y que por proximidad geográfica debía de ser, suponíamos o pensábamos que podía ser el lince ibérico, pero no lo afirmábamos. Y menos aún porque, hablando con Delibes el mismo año que se publicó esto, por el verano, yo le comenté que estábamos preparando este trabajo y decía, es que me extraña mucho que haya linces en Asturias, porque en Asturias no hay conejo, y el lince ibérico, ellos estaban trabajando en aquel momento y un poquito más tarde, llegaron a la conclusión de que el lince ibérico era un animal diseñado por su presa, y su presa fundamental era el conejo. Llegaban a esta conclusión, entre otras cosas, porque el tamaño del animal, no más pequeño en relación con el lince boreal, aunque también esto podía obedecer a la regla de Berman, era más pequeño, y su territorio, más que el territorio,
el dominio vital que utilizaba un lince era de una extensión que permitía que hubiera una población de conejo autosostenible en el tiempo. Es decir, era lo bastante amplia como para que, incluso en un sitio aislado, que no pudieran entrar conejos en otros sitios, el lince nunca extinguiría a su presa. Por lo tanto, su requerimiento energético y su extensión territorial que ocuparía un animal le permitía autoabastecerse a lo largo del tiempo sin exterminar a su presa y permitiendo que ésta se reprodujera y por lo tanto también siguiera habiendo linces en el tiempo. Lo que será, digamos, una consecuencia de una evolución en un medio como el de la península ibérica, donde la presa habitual del lince era el lince ibérico. Bien, no obstante, lo puse antes como un poco, como diría yo, como dando un poco de autobombo, como el descubrimiento del lince. No es cierto. Había algunos trabajos en el País Vasco, este de Izaguirre de 1934 y este otro de López de Guereñu de 1957, sobre la existencia de linces en los libros que se encontraban en los ayuntamientos, donde por la talla de fieras, en los cuales los ayuntamientos tenían que pagar por los animales dañinos que la gente mataba, había referencias de linces o de animales, porque como veremos en aquella época, hasta el siglo prácticamente, finales del siglo XVIII, nadie utilizó en España la palabra lince. La palabra lince es una palabra introducida, un cultismo introducido de Francia. Bueno, en cualquier caso, ¿cuál sería el lince que habitaba en el norte de Iberia? Esto es una página, una lámina del libro este de Van den Brink, donde el alimañero de Ilias, más o menos de esta zona, le dijo a Braña, a Florentino Braña, que le haya cazado un animal como este. No, sería un gato montés. No, gatos monteses cogí muchos. Este era mayor y era como este. Bueno, de todas maneras, no teníamos ninguna prueba fehaciente sobre cuál de las dos especies. Este sería el ibérico, como veis, mucho más manchado, y este tiene pintas, aunque hay una variabilidad muy importante en el color y en el diseño de las manchas de la. Hay linces boreales, como los que hay en la otra península que ya se me olvidó, la balcánica, que son prácticamente como los linces ibéricos. Por eso la discusión en aquella época sobre si era la misma especie. Había lynx pardellus o pardina en los Balcanes, además de la península ibérica o no. Y luego, bueno, pues también mirando algunas cosas como las descripciones más completas que se encuentran en autores rusos, pues dice que en toda Rusia se pueden encontrar linces que tienen manchas o que prácticamente tienen unas pintas apenas marcadas, aunque según las zonas son dominantes unos sobre otros. En general, en el norte tienden a desaparecer las manchas y el pelo ser más espeso, y en el sur, y estamos hablando del sur, en aquel momento eran los mamíferos de la Unión Soviética, es un libro del año 60 y algo, pues podían ser muy parecidos a los linces ibéricos. Bueno, pues qué especie no lo sabemos muy bien. Bueno, esto me salta un poco porque la versión de PowerPoint no es exactamente la misma, pero bueno. Hay una referencia interesante de Martínez Reguera de la fauna de Andalucía, un libro sobre mamíferos de Sierra Morena, en que dice, hablando de lo que llamaban allí el gato clavo, dice, se ha confundido esta especie, está hablando del lince ibérico, por algunos naturalistas, perdón, exactamente, si el lince ibérico se ha confundido
por algunos naturalistas con el lince de los Pirineos, que abunda, y yo lo he observado en el año 1865 en las cercanías de Panticosa, en la provincia de Huesca. Es decir, que Martínez Reguera dice, hay otro lince distinto el que hay en el sur, en Pirineos, y lo llama el lince de los Pirineos, que él dice haber visto. Bueno, esto era una cosa interesante a tener en cuenta. Bueno, oye, todos siempre, nunca se nos había pasado por la imaginación que fuera un lince boreal, como se llama ahora, y este señor dice que lo sabía en el norte de la península. También había otra cosa, y era que había algunos autores franceses que decían que habían coexistido ambas especies, la ibérica y la europea, por así decir, en la zona del Pirineo. Pero, bueno, esto tampoco se basaba en datos muy fehacientes, porque se habían encontrado, existían algunos linces disecados, dos están, bueno, pues uno aquí cazado en el Canigó, que está en un museo, me parece que era en Toulouse, no recuerdo exactamente dónde, y otro que es el de, efectivamente, cerca del valle este del Pic de Viridosó, que está enfrente de la ciudad francesa de Pau, que está más o menos ahí, justo en el límite de lo más verde y lo menos verde. De Pau, si vais para un lado del río, os metéis por las montañas, y si vais para otro lado del río, os encontráis con una llanura de lo más llana. Bien. Entonces, había aparecido un animal en una sima que no se sabía si era reciente o no, y se había encontrado también algún otro animal, y por la proximidad del lince ibérico se pensaba que podían haber coexistido juntos o haberse repartido los hábitats, o tampoco estaba muy claro. Podía ser que vivieran, digamos, en el mismo territorio en sentido amplio y que se repartiesen el hábitat, uno en la zona más mediterránea y otro en la zona, en los bosques más atlánticos. Por ejemplo, si vais a los Pirineos, claro, la diferencia de las dos vertientes es muy marcada. En la vertiente norte hay muchos más árboles caducifolios que en la vertiente sur, ¿no? En la vertiente sur lo que os encontráis son abetos, pinos negros y tal, no hay apenas hoja caduca, ¿no? Mientras que en la vertiente norte, en cuanto bajáis un poco, lo que encontráis son hayedos y roledales, que en la vertiente sur son muy raros. Bueno, pues que uno estuviera en la parte más mediterránea y el otro en la vertiente francesa más atlántica, bueno, pues podría ser. Bueno, ¿cómo en estas fuentes históricas se han descrito estos animales? Bueno, el padre Martín Sarmiento escribió una monografía que no se publicó hace poco, por la Universidad de La Laguna. Escribió en 1760 sobre un animal que le había enviado el abad de San Pedro de los Montes. Me parece que es en la zona del Teleno, al sur del Bierzo. Y entonces lo describe de la siguiente manera: pues el animal tiene 5 cuartas, metro 10 aproximadamente, en total. Si le quitamos lo que llama el geme, un geme es esto, afortunadamente gracias a Google en estas cosas raras se encuentra con mucha facilidad la distancia entre el índice y el dedo gordo, que viene a ser aproximadamente unos 20 centímetros, lo cual nos sale, con la longitud de la cabeza y cuerpo, vendrían a ser unos 90 centímetros aproximadamente. De alto 2 tercias, la cabeza de gato y tal. Y dice, fijaros, el campo de la piel rojo, cubierto de manchas negras de distintos tamaños. Las del lomo son largas, las demás del cuerpo redondas.
Si nos fijamos en esta descripción de las manchas, estaremos pensando básicamente en un lince ibérico. ¿Recordáis la imagen que aparecía en la lámina que decíamos de antes de Van der Brink? Para que os hagáis una idea, los tamaños, tal y como lo describe Valverde, pues dice que el macho tendría en total unos 980 milímetros, aquí nos sale 1100, es decir, cabeza y cuerpo, que es, digamos, la medida estándar que se hace de los mamíferos, ahora la cola va aparte, digamos, en un caso eran 900 milímetros, en otro caso eran los machos 860, 12 centímetros de cola, y las hembras serían un poco más pequeñas, 88, 880 milímetros, hay cosas aquí un poco extrañas. Bueno, entonces esto sería más grande que las medidas, que la media docena de linces que Valverde en aquel momento había, de linces ibéricos había medio. Era un poco más grande, un poco más grande que lo que correspondía a un macho. Lo que pasa es que este animal era hembra. Es decir, estamos en un animal que por sus medidas probablemente pudiera ser un lince boreal, pero en cambio la descripción se ajusta más a la capa típica de un lince ibérico. ¿Qué era? Bueno, pues yo tengo mis dudas. Yo tiendo a ser más bien prudente, antes de afirmar, además, bueno, uno tiene la ventaja de ser gallego, y para no decir si es uno u otro, tiene ciertas ventajas sobre los habitantes de otras comunidades autónomas. Bien, por ejemplo, en uno de los libros que había comentado antes, que se había hecho en el año 34, por Polizaguirre, un vasco, habla dos ejemplos, pone dos de los ejemplos, aclara en los documentos históricos que consultó algo acerca de estos animales. Uno habla de Idiazábal, el valle de Idiazábal, hacia 1776, en el monte Aránzazu, un tigre corpulento que pesó, él lo vaya en kilogramos, su color era encarnado y amarillo con pintas relucientes. Es decir, puede parecerse bastante al que comentaba Sarmiento, pero si bien el Bierzo es una zona que no se sabe si es gallega, si es leonesa, si es boreal o si es mediterránea o qué, desde luego Idiazábal es plenamente oceánica. Sin embargo, habla de pintas relucientes. Y hay otro que a mí me llama más la atención porque habla de Motrico. Motrico es una localidad costera, costera, completamente costera. Y en el Monte Arno dice que se mató en dicho monte un gato montés o tigre muy fiero. Dicho tigre era raicorto y de pintas negras muy finas. Recordar siempre, tener en mente la imagen de la lámina de Van der Brink que decíamos antes. Lo describe, el peso, las longitudes y demás. Es decir, siempre están recalcando el tema de las manchas nítidas, de las manchas nítidas que siempre nos tiende a remitir al lince ibérico. Martínez Marina, en una historia, un diccionario histórico que no se publicó solamente el del País Vasco, se publicó en 1802, en esa época, entre 1801 y 1802, estuve recopilando la información de Asturias, pero está inédita, no se llegó a publicar. Nosotros lo consultamos en la Real Academia de la Historia para el trabajo que mencionábamos antes. Y dice alguna cosa curiosa. Dice, cuando habla de Proaza, en tres sitios, en Proaza, en Santo Adriano, que están los dos en Asturias. Proaza es donde están, si alguien fue a ver las osas estas, Pacaitola y tal, está en el centro de Asturias, muy cerquita de Oviedo, y Santo Adriano está muy cerca de Proaza, es el municipio colindante con Proaza. Ya habla, probablemente porque el informador sería la misma persona, probablemente el párroco, los informadores deben ser los párrocos o los secretarios de los ayuntamientos en los sitios mayores. Bueno, habla de lobos vaqueros y cervales. Es decir,
Es curioso cómo en muchas de las informaciones que aparecen históricas, al llamar al animal lobo cerval, el lobo vaquero sería el lobo de toda la vida, al llamarlo lobo cerval, la gente pensaba que estaba hablando de un lobo, no de un gato. Hay que tener en cuenta que la expresión lobo cerval o lupus cervarius ya la menciona Plinio, en el siglo I antes después de Cristo. Y luego, cuando habla de Somiedo, dice, hay lobos cervales que creo son los que el conde de Buffon, escribe el escribiente original, una sola F, llama linces. Esta es una de las primeras veces en que aparece la expresión lince para hablar de un animal que hasta entonces había tenido otro nombre popular distinto. Y esto es importante porque si la gente te habla de lobos cervales, estás más seguro de que no hay una contaminación de alguien que haya leído un libro y que quiera que en su pueblo haya la misma fauna que los autores clásicos de la época decían que había en Europa, ¿no? O sea, si alguien tenía algún tipo de veleidad europeísta en cuanto a la fauna, puede estar contaminado si hablan de linces, pero si hablan de lobo cerval, y más aún, si no saben de lo que están hablando, es mejor todavía, es mayor seguridad desde el punto de vista de nuestra interpretación, de nuestro análisis actual. Hay otro diccionario, además del de Madoz, que es el más conocido, que es anterior, el diccionario de Miñano, que está publicado entre el año 1836 y 1928, y hay una cosa que me encantó. Habla de Monceo, ahí camino de Ferrol, camino cerca de Pontedeume. Dice, aunque el vacuno y el caballar, habla del ganado, dice que el vacuno y el caballar es perseguido por los lobos, que abundan mucho en estas montañas, el lanar y cabrío por otros animales de menos cuerpo pero igualmente feroces llamados lubicanes, que es uno de los nombres con el que es conocido en Galicia este animal. Se utilizaba también lo del lobo cerval o lubicán, que trepan por los árboles y a la manera de gatos monteses se esconden entre sus ramas, ¿no? Bien, esto encaja muy bien, además, con otra cosa, que es el tipo de daños que hoy en día sabemos que hacen los linces, tanto los ibéricos como los europeos, al ganado. Son bastante más pequeños, son más pequeños que un lobo, como dice este informante, y que atacan sobre todo a ovejas y cabras. Bien, y luego también, por último, decir que el libro de la mastofobia, la fauna mastológica gallega, de López Joare, de 1863, habla de varios sitios, que lo hay en ¿cómo se llama? En Villalba, en los montes de Villalba, en San Pedro de Orazo, me parece que es, en Pontevedra, y no sé si habla en los montes de Caurel, me parece, y pone estas medidas, ¿no? Longitud 2 pies y 4 pulgadas, es decir, 750 o 75 centímetros, 75 centímetros a 92 centímetros. Coincide más o menos con el tamaño que había dicho Sarmiento del animal aquel de San Pedro de los Montes, y es mayor que el lince ibérico en general. Dice, y sin faja negra sobre la línea media. Es decir, los linces ibéricos suelen tener una línea y luego manchas por aquí, mientras que él destaca que no tiene una línea dorsal central. Bueno, esto para que os hagáis una idea, es el mismo mapa que vimos antes, todo junto lo vamos separando por siglos.
Bueno, los datos más antiguos son escasos. Tenemos ahí uno que habla del mercado de Santiago, es una referencia de un libro de historia de Galicia que me pasó Javier Fernández Almonte, una de las cosas que le tengo que agradecer, que haya amigos que buscan cosas y te las ponen en bandeja. Y estas son algunas de las referencias de los autores que habíamos dicho antes, y hay dos muy interesantes. Esto es la Sierra de Cantabria. Yo no sé si alguien conoce la Sierra de Cantabria. Está en el límite de Álava. Álava es un mirador desde el que se ve toda La Rioja. Y es un sitio donde el mundo boreal termina y empieza el Mediterráneo con tiralíneas. O sea, la Sierra de Cantabria es un poco así, ¿no? Vitoria. Está más abajo de Vitoria. Vitoria vendría a estar como por aquí, está un poquito más abajo. Es donde empieza. Bueno, hay un hayedo. La cara norte es así como tendida y la cara sur cae a pico. Entonces, el pie de la cara sur es Mediterráneo a tope. Y la cara norte es un hayedo, pero no un hayedo como los que hay aquí, sino un hayedo con boj. Un hayedo un poco particular, con una cierta influencia mediterránea, ¿no? Pero esto está en Bernedo y Larrán, son dos municipios donde se comentaba que en el siglo XVI había datos de que se habían cazados tigres o onzas. Es curioso porque mientras que en la mayor parte de los sitios, como en Galicia, además del nombre del ubicán, que ya hemos comentado, y en Asturias se habla de lobo cerval o yobo cerval en Asturias, o yobu cerval, en catalán jobserver, lobo cerval en Aragón, que esto viene a estar, Zaragoza viene a estar aquí, esto es una manchita, unas montañitas que hay ahí un poco más verdes, y ahí se juntaban todas estas datos del siglo XVIII. Y en el País Vasco no se habla de lobo cerval. El nombre vulgar que tenía en euskera era catamotza, es decir, gato chato. Y el nombre que utilizan en castellano, cuando dicen hemos pagado tantos ducados o tantos no sé qué, hablan o de tigres o de onzas. Por eso algún historiador pensó en su momento que estas onzas de las que se hablaba en el País Vasco eran guepardos que se habían traído de África o de Oriente Próximo, porque se sabe que había reyes de Castilla o de Aragón que utilizaban el guepardo para cazar de una manera parecida como se caza ahora con los galgos. Y entonces decían que eran las onzas africanas, es decir, el guepardo que desapareció posteriormente del norte de África. Pero la mayor parte de las referencias es tigre o tigre, con una E antes de la R, ¿no? Pero fijaros que el nombre más habitual en todo el norte de la península ibérica es lobo cerval. También se utilizaba lobo cerval para el sur de España o de la mitad inferior de la península ibérica, pero también se utilizaba lo de gato clavo o gato cerval también. Ya digo, nunca lince hasta prácticamente el siglo XIX. Estos son los datos del siglo XIX y estos son los datos de la primera mitad prácticamente del siglo XX. Del siglo XX. Y yo puse un límite, bueno, hay un dato del año 65, quería poner en principio antes del 50, por aquello de dividir el siglo en dos mitades. Bueno, pues había uno que era de Eduardo Trigo Yarto, que era del año, no sé si era del 64, del mismo 65, que es uno de estos datos. Fijaros que hay aquí, por ejemplo, uno en Benavente, se pagó el ayuntamiento en la época en que existía la Junta de Extinción de Animales Dañinos,
pagó el ayuntamiento de Benavente por la muerte de un lince, ya entonces sí se llamaban linces, en su término municipal. Yo estuve revisando los datos que había de las juntas de extinción de animales dañinos, lo que había de lince, y oficialmente este no aparece, y no aparece ninguno en estas provincias, lo cual, bueno, me llama la atención, porque sí sabemos por Valverde que se habían cazado en el norte de la península ibérica algunos en los 25 años anteriores al año 63, precisamente. Sin embargo, oficialmente no aparece ninguno, aparecen cientos de lobos, aparecen raposos, aparecen águilas, milanos, en fin, lo que llaman aquí en general miñatos, que es cualquier cosa, y que en Asturias llaman ferres, bueno, pues todo ese tipo de cosas. Y hay una descripción que me llamó mucho la atención, es de Vicente Risco, en la geografía de Galicia, en el tomo que hace la descripción física y de la historia natural de la provincia de Orense. Y en una nota a pie de página, dice esto es un extracto. Dice, hace pocos días, era cuando estaba revisando las galeradas del libro junio de 1924, trajeron a Orense el cadáver de una hembra parida pocos días antes, que fue muerta con palos. Una hembra parida pocos días antes quiere decir que por lo menos había un macho y que luego quedaron unos hijos, ojo, estamos hablando de 1924, que fue muerta a palos y hoces por unos paisanos de Reneurás, cerca de Santa Cruz de Arrabaldo, ayuntamiento de Canela. El animal ha cometido unos niños, etcétera, etcétera, etcétera. Resultó ser un lince, perfectamente caracterizado por su piel manchada, volvemos a ver la piel manchada, análoga a la de la pantera, la cola corta de color negruzco de las manchas y las grandes orejas rematadas en inclusos penachos de pelo que también caracterizan a la especie. Esto es de esta descripción de la geografía de Galicia, que yo nunca supe de qué año fue, y no miré por ahí y no aparece el año. Bueno, pues si estaba revisando las galeradas Vicente Risco y era en junio del 24, pues calculo que la obra se habrá publicado en 1925, es una obra que tiene muchos tomos, que se ha publicado en facsímil, posteriormente y demás. Y luego hay otra cosa que también me interesó en su momento especialmente porque se refiere a Asturias. En realidad es la topografía médica. Las topografías médicas son muy interesantes porque son un tipo de obras, unos folletitos que publicaban los médicos sobre diversos municipios donde hacían una descripción de su historia natural y hacían referencia en relación, tiene que ver con una escuela de medicina, una escuela ambientalista, que suponía que las enfermedades que dominaban en un sitio tenían que ver con las condiciones ambientales que había allí. Por ejemplo, pues era frecuente, más frecuente que hubiera tísicos en Asturias que en León, porque el aire era más húmedo y los miasmas, etcétera, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, si en un sitio había víboras, pues podía haber picaduras de víbora y los médicos saber qué tener que hacer para en fin, curar a esos enfermos y demás. Y hay muchas noticias interesantes sobre la fauna. Y concretamente, aunque habla de Illas, que es un municipio que está muy cerquita de Avilés, justo al sur de Avilés, habla de Santiago del Monte. Santiago del Monte, si alguno fue alguna vez al aeropuerto de Asturias, es donde está el aeropuerto de Asturias, al lado de la costa, un sitio de una gran densidad de población humana desde hace mucho tiempo, estamos hablando del año 25, dice, un lince como el matado hace 2 años por el notable cazador señor Alberca. Yo cogí la guía telefónica de Asturias y miré todos los albercas que había en todos los municipios de Asturias, un poco minuto. Pero me miré la guía telefónica. Bueno, el trabajo
trabajo, si os recordáis, está publicado el que hicimos Víctor Vázquez y yo en 1984, en el año 84, en agosto me casé yo y estábamos de viaje de novios por Portugal. Y en aquella no había teléfonos móviles, ni internet, ni estas cosas. Entonces, cuando llegamos a Lisboa, pues llamamos a casa para decir, bueno, oye, que no nos hemos muerto, que estamos aquí, estamos en Lisboa, pasamos muy bien, tal, no sé qué, no sé qué más. Y me dice mi suegra, oye, que llamó Viti y me dio un recado para ti, que había localizado al señor Alberca. Bueno, casi me da un pasmo. Y por estas cosas, o sea, aquí desde luego el azar interviene a montones. Al final se enteró de quién era el señor Alberca por una compañera nuestra, Lolina Villalain, que era nieta del autor de esta obra. A mí nunca se me había ocurrido pensar en Lolina, que además vivía en Madrid. Se la encontró por Oviedo y le preguntó, oye, ¿tú sabrás algo de la...? Pues no, yo no sé, pero voy a preguntar a mis padres y tal. Y resulta que el señor Alberca fue un ingeniero industrial que fue a unas minas, las minas más antiguas de Asturias, que empezó a explotar la Real Compañía Asturiana de Minas, que era de capital belga, en Arnau, muy cerca de allí de Avilés. Entonces, pues este señor acabó la carrera a los 20 y pocos años, fue allí y bueno, era aficionado a la caza y mató a un esterice que viene referenciado en esta topografía médica de Illas que publicó Villalain en el año 25. Y me dio el teléfono del señor Alberca, que vivía en Madrid. Entonces, cuando puedas, llámame. Bueno, naturalmente, llamé. No estaba el señor Alberca y hablé con su mujer. Me dice, ah, sí, no, lo tiene aquí disecado. Y bueno, ya el corazón ya estaba a punto de salirse del cabello. Podéis imaginar lo contenta que estaba mi mujer, viéndome tan emocionado, bueno, viaje de bodas, pensando en el índice del señor Alberca. Bueno, el caso es que, bueno, pues nada, pasaremos por Madrid, me dio la dirección y tal y cual. Y cuando paramos en Sevilla, recorrimos Portugal de norte a sur, estábamos en Sevilla hablando precisamente con Miguel Delibes, estábamos preparando el trabajo y al final, antes quise decirlo y se me fue el santo al cielo porque hablo más de la decía Delibes que le extrañaba que fuera el lince ibérico, porque el lince ibérico, yo creo que conté antes, estaba diseñado por el conejo y no hay conejo. Dice, si fuera lince boreal, todavía me encajaría mejor en Asturias, porque hay lieres, y hay corzos, y hay rebecos que sí comen los linces boreales. Mientras que el lince ibérico es un especialista en conejo, y no tiene nada que ver la forma de cazar un conejo con la forma de cazar una liebre, para un animal de estas características, ¿no? Bueno, pues como no sabio, pues será lo tan guapamente como se dice en Asturias, vaya usted a saber. Bien, el caso es que vuelvo a llamar desde Sevilla al señor Alberca, hablo con el señor Alberca, ah, sí, me acuerdo perfectamente, sí, digo, es que me dijo su mujer que lo tenéis y dice, nada, mi mujer no tiene idea, lo que tengo disecado aquí es un tejón que también cacé allí, y de nuevo, como los ojos animados, ¿no? Como los chistes, se me evaporó la idea y la esperanza. Por eso hablaba de una persecución frustrada muchas veces, porque nos parecía increíble que si históricamente pudo haber llegado hasta el siglo XX, no haya algún animal disecado que podamos ver y tocar. Bueno, pues se nos escapaban todos los linces. Y el caso es que nada, no pasé por Madrid. Al final fue Viti y le invitó a un whisky allí en su casa y comprobó que efectivamente, digo, pero no habrá hecho una foto o no lo habrá disecado, porque bueno, un lince me parecía, sí, me parecía raro, pero no, es que lo cazamos con postas y se nos quedó tan estropeado el pobre que no había manera. Bueno, lo enterramos. ¿No se acordaron? Hay que preguntarlo, Eso es
como cuando le preguntan a un político una pregunta comprometida que sabe el periodista que no le va a contestar, ¿eh? Pero bueno, hay que preguntar. Bueno, ¿cuándo y por qué se extinguió? Hombre, una razón, desde luego, puede haber sido la persecución a la que había sido sometido, entre otras cosas, porque una gran parte de las informaciones que teníamos eran de animales cazados, lo cual quiere decir que se le cazaba activamente, y además muchas de las informaciones históricas pues nos indican que, bueno, que los paisanos le tenían mucha gana, por eso, que mataba sobre todo ovejas y cabras, ¿eh? Entonces, yo hice una cosa con los datos que teníamos, por ejemplo, de diccionarios geográficos o de datos de animales que venían que se había pagado los ayuntamientos. Hice una cosa, que ya lo habéis hecho también en el caso del cedro. Hacer un índice, dividir el número de menciones que hay del lince entre otra especie que pueda ser de alguna manera comparable, pero fuera más habitual. Para saber si es un animal muy raro o un animal abundante. En este caso, dividí el número de citas de lince por el número de citas de lobo que encontramos en cada momento, y fijaros cómo hay un 35%, un 25%, un 5%, y haciendo estirando un poco lo que sería una regresión lineal, que no es significativa, pues a ver dónde caía, a ver dónde caía, dónde cortaba el eje de las X, es decir, dónde querría decir que se habría extinguido, donde habría 0 linces. Y sale, bueno, aproximadamente en 1950. Fijaros que he mencionado el límite de los datos, de la validez de datos históricos hasta aproximadamente los años 50 o 60. Y en Asturias habíamos hecho un trabajo con los diccionarios geográficos para ver cómo habían ido las poblaciones, y en Asturias hay bastantes diccionarios geográficos, algunos inéditos, como el de Martínez Marina, y teníamos desde el de Tomás López, que es de 1795, que también está inédito, no se llegó a publicar, 1795-1798, el de Martínez Marina, que está recogida en información entre 1801 y 1802, está también el de Miñano, está también, que es del veintitantos, está también el de Madoz, que es del 48-50, hay uno publicado en 1898 o 99, es decir, al final del siglo XIX, hay otro de toda España de los años 60, y entonces ahí lo que veíamos era en qué porcentaje de municipios en los que se mencionaba que había fauna y describía la fauna, aparece una determinada especie. Y lo hicimos con el jabalí, con el corzo y con el ciervo. Fijaros, por ejemplo, que el jabalí tiene un mínimo histórico a mediados del siglo XIX. Pero el corzo, que siempre había pensado yo que por ser una especie también de ambiente boscoso o forestal, iba a tener una historia similar, y sin embargo, fijaros cómo el corzo, que son los puntitos rojos, va disminuyendo de una forma bastante parecida como lo hizo el lince, hasta encontrar su mínimo histórico a mediados del siglo XX. Y a partir de ahí, lo mismo que aquí en Galicia, pues tiene un subidón. Y claro, si uno empieza a mirar la bibliografía actual, ve que de la misma manera que el lince ibérico, su presa fundamental ha sido el conejo, en el lince boreal han sido el corzo y la liebre. La liebre también ha tenido una historia que prácticamente desapareció de Asturias en 1900, a mediados del siglo XX. Es decir, que aparte de la persecución que hubiera tenido, probablemente
las presas fundamentales de esta especie, si era el lince boreal, pues también habían tenido un mínimo histórico en ese momento y podía haber dado el empujón final. Bueno, no sé quién daría el empujón final, sino si sería el lince que veía, el lince que mataban, o que ya había menos porque había menos alimento disponible para ellos. Entonces, puede haber coincidido en el tiempo la posible desaparición de los linces que hubiera con extrapolando estos datos que estaban de Asturias a toda la zona cantábrica o alaico-cantábrica, que creo que se podría extrapolar bastante bien, con la disminución importante de corzo y liebre. Aquí no desapareció la liebre tanto como en Asturias, pero bien. Luego, ¿cómo interpretar las informaciones? Bueno, pues por definición de la ciencia se reconoce como tal por el método que utiliza, el método científico. El método científico la información científica debe ser mesurable. Fijaros que yo siempre trato de convertir en cifras número de cosas o una proporción entre el número de cosas y otro número de cosas, medirla, matematizarlo, modelizarlo matemáticamente como se pueda, repetible y contrastable. Esto es muy importante porque de la misma manera que hubo un coreano que dijo que había clonado no sé qué, luego resulta que era mentira, ¿no? Lo intentó hacer gente y después acabó diciendo que, en fin, que se lo había inventado. Entonces esto es muy importante en la ciencia para intentar confirmar. Recordar también, si no, aquel momento en el CERN, cuando se dijo que habían encontrado partículas que iban a más velocidad que la de la luz, y luego resultó que eran unas medidas que estaban mal hechas, ¿no? O sea, no basta que uno de pronto encuentre una cosa y salga gritando eureka, saltando de la bañera, ¿no? Ahí tiene que ir otro científico y decir si aquello, recreándolo, sucede lo mismo, ¿no? Esto en biología puede ser más complicado, sobre todo en la parte de biología que no aplica directamente métodos experimentales, sino métodos comparativos y demás. Bueno. Otra cuestión por la que yo puse el límite es porque a partir de los documentales de Rodríguez de la Fuente, la gente tenía una cierta tendenciosidad a la hora de decir que había visto, porque, claro, hasta entonces las cosas esas de la naturaleza eran cuestiones de gente más o menos especializada, pero a partir de entonces todo el mundo empezó a interesarse por la naturaleza y hizo una labor de una tremenda trascendencia que todos conocéis, ¿no? Y que Rodríguez de la Fuente animó a muchos como aficionados o incluso como profesionales a dedicarse a este tipo de cosas, ¿no? Pero la gente tenía ya una imagen preconcebida que podía estar proyectada en las informaciones que daban, cosa que no sucedía, o que era mucho más difícil que sucediera antes de esta época, ¿no? Entonces, claro, existen decenas de personas que han dicho que han visto linces a partir de los años 70. Ahora bien, esa información es mesurable, repetible y contrastable. Es aquí donde está el problema de tipo metodológico que nos hace, bueno, pues recoger esa información, pero darle un valor relativo. Entonces, yo he tomado un poco como referencia una serie de niveles de seguridad que aplicó cuando se hizo la reintroducción del lince en los Alpes. Hay un suizo, Urs Beitren-Moser, y su señora, que son los mayores especialistas en lince boreal de toda Europa. Entonces crearon esta especie de niveles de seguridad, de gradación, ¿no? Para ir viendo cómo se iba expandiendo los linces que habían reintroducido y se iban apareciendo en nuevas localidades y demás, ¿no? Entonces ellos hablan de dato confirmado, dato probable y dato dudoso. ¿Qué es un dato confirmado? Bueno, pues lo que según la metodología científica es un dato científico o científicamente válido.
si hay una prueba irrefutable, una fotografía. Ellos dicen el vaciado de una huella. Hay que tener en cuenta que ellos no están pensando si existe o no existe un animal. Ellos saben que el animal existe. Es confirmar esa presencia o ver cómo se va expandiendo. Nosotros probablemente tengamos que ser más restrictivos todavía que son en los Alpes. Ellos utilizan el vaciado de una huella con yeso o con resina o con lo que se haga ahora, porque se puede medir y comprobar que efectivamente es mayor que la de un gato montés, por ejemplo. Con la que puede decirse, si tenemos el vaciado de la huella, cualquier persona puede repetir, confirmar o decir, pues no, esto sucede muchas veces porque gente, perdón, se supone que esto me pasa a veces hasta en clase, no sé, y siempre pido disculpas. Bien, decía que el vaciado de la huella puede servir como prueba de contraste. Queda una huella en el barro o en la nieve y entonces se echa encima yeso, solidifica y ya tenemos el molde. El molde. Distancia entre los orificios en los colmillos, características del consumo de una presa. Ellos lo dan como datos confirmados siempre y cuando esté hecho por una persona especialista, o sea, por un guarda especialmente entrenado en este tipo de tema. Restos confirmados, una piel de un animal, un esqueleto, pelos que se puedan identificar y excrementos, especialmente ahora que hay posibilidades de determinación con técnicas de genética molecular. Consideran simplemente un dato probable, es decir, un escalón por debajo, todo este tipo de tipo de información, pero sin pruebas. Una persona que dice, yo vi una huella y la medí, pero ya no puede ir otra persona a validar esa información. Entonces cae de confirmado a probable. Son niveles de seguridad. O vi un lince y era un lince. Palabrita del niño Jesús. Bueno, porque tenía el pelo corto. Hay algunos que uno que está recogiendo en información en Fuente de Domingo Flores, que habla que vio un gato rabón. Todo el mundo piensa que un gato rabón es un lince. Y después se capturó y era un gato montés sin cola. O sea que hay que tener cuidado con las cosas. Y esto, claro, esto en los foros de internet y en los blogs y tal, claro, sobre todo en los foros, es tan fácil escribir y decir cosas, que claro, que muchas veces siembran más confusión que den pistas válidas, pero como veremos hay alguna pista muy útil. Bueno, pues cualquier cosa de estas, o vi un excremento y tenía que ser de lince, porque yo los vi en Doñana y era igualito. Bueno, si no está y no se puede hacer un contraste, sería un dato probable. Luego un dato dudoso, pues información incompleta e inverificable, que es que me pasó por delante y para mí que era un lince, yo creo que era un lince, pero... Descripciones de personas no especializadas, pues a lo mejor un pastor que le comieron las ovejas o las cabras, o un cazador que estaba cazando y no. Vale. Entonces yo me atengo un poco a este tipo de cosas. Y lo que estoy buscando son datos confirmados, lo que vengo buscando desde el año 84, aproximadamente. Bien, este fue el primer caso de la confirmación de que en esta zona del norte de la península ibérica había habido lince boreal. Tampoco fue el primero, pero fue el primero que llamó la atención, porque tanto los arqueólogos vascos como Juan Mari Castaños o como ¿cómo se llama? Altuna, describieron restos de linces en cuevas. Pues yo lo presenté en el Congreso de la Sección en Segovia, en un póster, y llamó mucho la atención. ¿Por qué unos sí y otros no? Tampoco lo sé, pero a lo mejor simplemente uno está hablando del ámbito de la paleontología y aunque esté hablando de la misma época, parece que es como mucho más remoto que si lo presenta en un congreso de zoología, que todo parece que es más actual. Yo creo que esa fue la diferencia, porque ya existían
las referencias de otros linces encontrados en simas en el País Vasco e incluso en Cantabria. Bueno, pues la Sierra del Sueve, que es una sierra que está al lado de la costa, en el centro-oriente de Asturias, que tiene 1170 y algo metros de altitud, el Tiburcienzo el más alto, pues hay una sima, y fijaros que varias veces mencioné la palabra sima, es muy frecuente encontrar restos de lince y de lince europeo, y está el esqueleto completo que se cae por una sima de 25 metros como esta, se queda un poco espachurrado y allí queda. Ojo, que yo estuve una vez en una tesis en que había una chica que era la que leía la tesis, que decía que los osos pardos no carroñaban, porque ella estudió una población en Somiedo que estaba dentro de una sima que tenía 33 metros. Y no encontraba que los osos que había allí hubieran carroñado los restos de los otros osos pardos que había también en la sima, a diferencia de lo que sucedía con los osos de las cavernas, que sí encontraron restos carroñados, pero los osos de las cavernas se encontraron en cavernas normales y corrientes, y estos eran 7 ejemplares en una sima de 33 metros, pero por favor, o sea, puede quedarle muchas ganas de carroñear a un oso que se cae desde un piso número 11 en caída libre, porque además era extraplomo, y se encuentra con restos de un oso que la media, porque ella había datado los restos que había encontrado, la media entre un oso y el siguiente son 2500 años. Esto yo lo oí en una tesis en la que estuve titulado precisamente con Jesús Altuna y con este otro Aguirre y tal. Bueno, pues es muy frecuente encontrarnos en simas, o sea, deben de refugiarse en cuevas, se caen en una sima y patatras. Entonces, esto era una historia un poco rocambolesca, porque este cráneo lo tenía una persona que era funcionario del Principado, pensando que lo tenía ilegalmente, por lo tanto, era, claro, hacer estas cosas, esto es como los detectives privados de las series negras, ¿no? Uno tiene que meterse en determinadas cosas, sonsacar una información, reservarla y bueno, en este caso, pues al final digo, mira, pues es perfectamente legal que hagas esto. En todo caso, tu problema no será con la Consejería de Medio Ambiente, sino con la de Cultura, porque esto es una especie que no está protegida por la ley española, como está el lince ibérico, porque no es un lince ibérico, es un lince boreal. Entonces tenía el cráneo, mandamos a extraer ADN, recogí un trozo y lo mandé a Paco Palomares, que trabaja en Doñana, y porque vino Palomares, vio el póster y dice, oye, a ver si podemos sacar algo. Bueno, conseguí volver a hablar con el Intefecto, que era funcionario del Principado, para colmo, y me lo volvió a dejar. Le arranqué un trozo con unas pinzas y tal, lo metí en un sobre, lo mandé para Doñana y me mandó un correo diciendo, desde luego, no sé lo que es, pero desde luego no es lince ibérico. El ADN que he extraído desde lince ibérico, ¿sabéis de qué fue? De ser humano. Restos del ADN que había quedado de la manipulación de los montones de veces que habrán tocado este cráneo. Y luego, para colmo, si quisiéramos datar la fecha, lo habían pintado, lo habían barnizado, y entonces, claro, ya tenemos ahí un carbono que no tiene nada que ver con el tal. Pero el animal estaba en unas condiciones parecidas a los de los franceses, que no sabían si el animal tenía cientos, miles de años, unos pocos miles, tal vez. Bueno, el caso es que, curiosamente, en este mismo sitio hay un dato de Antonio Suárez Victorero, que escribió en 1837. Alguna vez se presenta en el puerto de Sueve, es decir, donde apareció este cráneo, vamos, este esqueleto de este animal, tal cual lobo cerval o lince. Así nos lo aseguraron. Podrá ser más bien que este animal forastero pertenezca a la especie de gato montés. Quiere decir que en aquella zona seguramente había linces todavía,
pero eran lo bastante raros como para que una persona culta pensara que este animal ya no existía. Estamos hablando de 1837. Y resulta que en el año 89 encontraron estos restos de lince. Nada más que sacaron el cráneo y la mandíbula, vamos, el cráneo, el calvario y la mandíbula, por hablar propiamente. Y la prueba definitiva, esa es la diferencia de este cuarto premolar, de la mandíbula inferior, que en el lince ibérico no tiene, es liso, y en el lince boreal veis que tiene aquí un pequeño resalte, exactamente este que aparece. Junto con otras evidencias en el cráneo, perdón, en el calvario, pues nos permitió identificarlo como lince boreal. Es decir, a partir de entonces ya se empezó a pensar más seriamente, y esto no se publicó, esto simplemente se presentó en un póster y está publicado en los resúmenes del Congreso de la SECEN de Segovia del 99. Pero ya la gente empezó a decir, bueno, pues seguramente habría lince boreal en el norte de España. Ya digo que ya lo habían dicho dos personas más autorizadas que yo, desde luego desde el punto de vista de la arqueozoología, con anterioridad, pero había pasado desapercibido. Son estas cosas que pasan que uno no sabe muy bien por qué. Y me preguntaron muchas veces, ¡ay, podrías conseguirlo! Y no, es que, vamos a ver, es que la historia es un poco extraña, es paralegal o alegal. No volví a hablar con este hombre, y me rondaron muchos números. Bueno, la cuestión estaba que este era un lince boreal. ¿Pero cuándo? ¿Hasta cuándo estuvo aquí? ¿Cuándo tenemos la constatación, no una evidencia histórica? A lo mejor, y si tuviera razón un sabio victorero y ya no hubiera ningún lince en aquella época y fueran gatos monteses, pues bueno, el dato concreto. Pues yo suponía que podía ser entre unos cientos y unos pocos miles de años. Bueno, fijaros, ¿veis este animal? Tiene aspecto de lince, ¿verdad? Bien. Bueno, la historia fue la siguiente. En la Nochevieja del 2002 estaban en un pueblo, Gausón, no acuerdo cómo se apellida, Gausón es un nombre asturiano, en un bar pasando la Nochevieja con unos amigos que pertenecen a un colectivo, el colectivo Melenos, que hay en Asturias, que se dedican a cosas etnográficas, ¿no? Y entonces iban allí, estaban recopilando danzas y cantos y estas cosas, y se reunieron allí todos a pasar la Nochevieja. Y en ese bar encontraron este bicho, como decía, la rata radioactiva, me decía Gausson. Y tiene una historia curiosísima. Bueno, fuimos a verlo, lo tenía, bueno, este contactó con otra persona que muchos bueno, conocéis o conoceréis a su hermano, conocéis a César Álvarez Lao, ¿no? Bueno, pues Gausson habló con Diego, su hermano, que es paleontólogo, profesor de paleontología ahora en la Universidad de Oviedo. Y me llama Diego y dice, oye, ¿sabes una cosa? Que me llamaron de un tipo de Mieres que tiene un lince disecado en su casa. Y digo, bueno, pues yo estoy hiladísimo, pues, bueno, pues no sé, ya iremos a verlo mañana o tal. Y le colgué, y me acuerdo cuando yo soy idiota también, ¿y qué me pasa? Me acaban de decir que acaban de encontrar un lince, y yo digo que ya iremos otro día, vuelvo a llamarlo Diego, perdona, vamos inmediatamente. Y fuimos, y tenía en el garaje este bicho, tiene, no se aprecia aquí muy bien, tiene unos pequeños pincelitos, un rabo corto, y si os fijáis, esto es lo que diría, bueno, tiene las patillas típicas, y sería el color, como decía mi abuela, el color del burro cuando echa a correr, que no se sabe qué tipo es. Es tan sucio, que, bueno, me lo dejó llevar a casa, me iba temblando, porque digo, ya verás, ahora me encuentro seguro con un control de la Guardia Civil y me hacen abrir el maletero. No, llegué a casa
Y allí está, esto es la terraza de mi casa, le hice unas fotos y le mandé una foto a un amigo mío que estaba bueno, está todavía en ¿cómo se llama? Donde está la sede del Parlamento Europeo, la que no es Bruselas, la otra, en Estrasburgo. Era entonces el secretario del Comité Permanente del Convenio de Berna. Es Eladio Fernández Galeano, que había sido profesor de Ecología en Madrid. Y le mandé una foto y digo, mira a ver si uno de los amiguetes que tienes por ahí, por Centro Europa, es capaz de confirmarme esta identificación, que parece un lince, y parece así, pues, un aire de lince boreal, y me contestó, al cabo de unos días, que había dado, porque le había enseñado la foto a Aus Beitren Moser, el mayor especialista, dijo, sí, sí, tiene toda la pinta de ser un lince boreal. Pero ya digo que la historia de este animal apareció ahí en Peranzanes porque lo encontró el hermano del dueño del bar. Peranzanes está en el norte de León, pegando a Asturias. No me acuerdo exactamente si está con la altura de... No es por los Ancares, es un poquito más hacia el este, por el Alto Sil. Entonces se lo llevó el hermano del dueño del bar de Peranzanes porque lo encontró tirado en la basura, en un bar de Mieres, el bar El Felecho, donde estuvo encima de un televisor. Todos habéis visto, pues, yo qué sé, la típica liebre tocando la gaita encima del televisor, o el raposo, tal. Bueno, pues esto estuvieron desde 1971 hasta 1990 encima del televisor, en un bar de Mieres, enfrente del cual viven dos hermanos. Uno es de la Coordinadora Ornitológica de Asturias y el otro es guarda del Principado. Y dice, pero mira que fui veces yo al Felecho y tuve que ver ese bicho encima del televisor. Fijaros cómo estaría de asqueroso que nadie se dio cuenta en 20 años. Yo lo comparaba esta historia como uno de los cuentos de Edgar Allan Poe, me parece que se llama ¿cómo era? Bueno, era una historia de la policía que está persiguiendo una prueba, una cosa que tenía escrito un señor, y él, para que no encontrase la policía, porque estaba seguro de que iban a registrar su casa, lo puso en el lugar más evidente. Y lo registraron todo menos el lugar más evidente. Y esto era una historia parecida. O sea, 20 años encima de un televisor, donde habían entrado gente que todos hubiéramos considerado como reputados conocedores de la naturaleza. Se tiraban de los pelos. Y pues si está enfrente de mi casa, joder, si está al lado. Bueno, pues esto apareció ahí en el Felecho en el 71 porque se lo dio una señora que era farmacéutica, era cuñada del dueño del bar El Felecho. Y lo llevó a Mieres, cuando instaló la carrera de farmacia, instaló su farmacia en el 65 y llevó de su casa de San Vicente de la Barquera este animal que se lo había regalado su padre. Entonces lo tuvo en la farmacia del 65 al 71 y el 71 lo pasó al bar. Y en el 99, tan asqueroso como estaba, lo tiraron a la basura. El otro lo encuentra en la basura y se lo lleva al bar de Peranzanes. Y en Peranzanes lo ve Gausón, habla con Diego, Diego habla conmigo, lo vamos a ver. Y tal. El padre era marino, y según lo que nos contó la señora, pues no habían cazado en los montes, la zona aquella, pues la zona de Potes, entre Potes y Panes, en el límite entre Asturias y Cantabria, no sabía exactamente dónde. Bueno, pues vuelta a la Burra Prado, como dicen en Asturias. Cogí una muestra y la mandé a Paco Palomares y digo, oye, a ver qué opinas. Y mientras yo quería limpiarlo, pero no sabía cómo. Yo tenía miedo de, estando como estaba deteriorado, estropear, que empezara a limpiarlo y se empezara a caer el pelaje. Entonces fui a hablar con peleteros, fui a hablar con taxidermistas,
para ver si podían ayudarme o que me dieran un consejo de cómo limpiarme y tal. En el momento de hablar un lince, nadie quería saber nada. No, mira, mejor yo nada, no, habla con otro y tal, y no sé qué. Yo hablé con la gente del Principado, y cómo vamos a hacer, cómo vamos a legalizar este animal. Yo necesito un papel o algo porque yo había encontrado una persona que me lo hacía en León, un taxidermista de un museo que había por allí. Era un argentino, y él se comprometió a limpiarla, pues me dijo que la había limpiado con agua y jabón del normal, de toda la vida, ¿no? No lagarto o chingo, de estos, de toda la vida que se había utilizado, que era lo mejor. Y apareció el pelaje, el color, como era y tal. Y apareció una cosa, si os fijáis, la cola está si la cola tendría que ser con la zona dorsal y esto la zona ventral, está doblada así. Y solamente hay una especie que la parte de abajo no es de color negro la cola. Y eso estuvo después confirmado por Paco Palomares, como me mandó un correo diciendo: lo siento, es una especie americana, Lynx rufus. Y me encontré con un periodista que trabaja en la Nueva España, que es muy aficionado a la mitología, probablemente algunos lo conoceréis, os sonará el nombre, Luis Mario Boarce, publicó ahora con Viti un libro sobre las aves también de la zona esta atlántica española, y me decía: creo que tienes un secreto. Yo sí, pero mientras no lo confirme, no te lo puedo decir. Entonces sí, efectivamente, tal, pero espera que lo confirme porque, joder, pero es que si es un lince. Pero bueno, vamos a confirmar. No, esto no se vio claramente hasta que no lo limpió el taxidermista. Y luego, también, la evidencia molecular era que era Lynx. Es decir, conclusión, a pesar de que la señora decía que se lo habían regalado al padre unos cazadores que lo habían cazado en los montes de la zona limítrofe entre Potes y Asturias, es probable que, siendo marino, se lo haya regalado a alguien que lo haya comprado en Nueva York o en donde fuera. Porque me proponía el taxidermista otra cosa. Dice: vamos a rajarlo y a ver, porque en aquella época el relleno que se solía poner era papel de periódico. A ver, digo, no, me da igual, yo sabiendo que es una especie americana, y más me da que sea de Nueva Orleans o que sea de Dakota del Sur. Me da igual, yo lo que quería era la confirmación. Es decir, que cuando parece que las cosas están, que ya las tienes, en la punta de los dedos, estás a punto de tocarlas, de nuevo, te desaparece la evidencia. Es decir, hay que ser prudente. Después, cuando vi a Luis Mario, le dije: lo siento, chaval, era Lynx rufus, es un vodka, es americano. Joder, qué pena, ¿no? Imagínate lo que pensaré yo. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado, y hay que buscar la prueba y la evidencia y la confirmación hasta límites que a algunos les parecen exagerados, pero es así. Lo siento, la ciencia es así, si no, se llamaría de otra manera, y habría hecho otras cosas. Bueno, apareció de nuevo otra historia, también, otra historia para no dormir, de un lince en una sima. En las Viñas, si alguno ha entrado en Asturias por la autopista viendo de León o de Madrid, Peñuviña está justo a la izquierda, y en una sima que está a unos 1800, 1900 metros de altitud, apareció en una sima este cráneo, el esqueleto completo. Bueno, en un foro, pues publicaron la foto. Dice: he encontrado esto, quiero saber lo que será una pantera, será un tigre, yo qué sé, no sé qué.
Entonces empezaron por ahí, bueno, pues no se lo digas a nadie porque luego vienen todos y quieren apuntarse los tantos y a ti te van a pasar de ti, no sé qué. Bueno, pues en los foros estos al final apareció Miró que pues en Asturias hay uno que anda hace mucho tiempo detrás de los linces, Carlos Flores, que está en la universidad. Esos son los peores porque tal, se adueñan de los datos de los demás y se ponen ellos de la punta de las medallas, no sé qué, no sé qué más. Bueno, el caso es que otra persona que era amigo del propietario de esta mano, yo no lo hablé con él por teléfono, pero nunca llegué a conocerlo. Habló conmigo y con Diego. Entonces me llama Diego y me dice, oye, que me llamaron de un lince, y mira, acabo de recibir un correo hace media hora, diciéndome lo mismo. Bueno, pues vamos a ver y tal. Nos pusimos en contacto con el que me había mandado el correo, nos dio el teléfono porque era un amigo porque este no tenía internet en su casa, no tenía ordenadores, entonces se utilizaba el ordenador del amigo, que era el que había participado en el foro y demás. Entonces empezamos a preguntarle, oye, a ver, ¿qué es eso? ¿Dónde está? ¿Cómo está? Bueno, no quería decirlo, sí quería decirlo. Y para todo nos enteramos de que, bueno, había además restos humanos. ¿Y restos humanos qué quiere decir? Pues que pueden ser Pedro Picapiedra, o puede ser un paisano que lo hayan matado y lo hayan tirado por la cima para deshacerse del cadáver. Cosas peores se han visto. Y claro, digo, joder, pues menuda historia. Hay que hacerlo, pero con la mayor transparencia posible no nos vayamos a meter en un lío de mucha consideración. Y vamos a ver, llamaré a fulanito que es sargento del Seprona o lo pongo a lo mejor en un compromiso y tal. Bueno, pues hablando con los del Principado, dije, bueno, no os preocupéis, vamos a hacer lo mismo que con la otra, que con el otro caso que me hicieron al final, porque yo pedía un permiso para poder llevarlo, por ejemplo, a León sin tener ningún problema. Entonces me hicieron un permiso diciendo que yo tenía en mi depósito un animal de tales características, que era un lince, pero que había que determinar la especie, que ni siquiera se sabía si era una especie protegida o no, y que en cualquier caso tenía yo las manos libres para hacer lo que fuera. Llamé al Férez del Seprona, le conté el caso y dije, mira, mándame la carta que te hicieron en el Principado y yo hago una parecida de la Guardia Civil y así no tienes ningún problema. Bueno, pues con esto lo mismo. Entonces, los de la Consejería del Medio Ambiente, pero bueno, es que esto no se sabe muy bien de quién es la competencia, depende. Si los restos humanos son de hace menos de 100 años, me parece que decía, esto es un problema que hay que dar parte a la policía, y si es de hace más de 100 años, hay que pedir permiso a la Consejería de Cultura, porque se consideraría patrimonio cultural, como cuando se exhuman cadáveres en un cementerio medieval o de cuando sea de hace mucho. Bueno, entonces pedimos un permiso para que nos lo hicieran en el Principado. Y va a quedar depositado en el Museo de Geología de la Universidad de Oviedo. Y cuando el director general le pasaron el papel para que lo firmara, fueron a verle los miembros de la comisión gestora de la Federación de Espeleología de Asturias, que había habido un problema, no sé si un desfalco o algún problema hubo, ofreciéndose para colaborar en lo que fuera necesario, sobre todo por el tema de murciélagos y demás. Y les dicen, precisamente, tengo aquí el caso que me piden para poder extraer los restos de un lince, parece ser, ¿y quién nos lo pasó? Tal. Bueno, ese tipo es un no sé qué y un no sé cuánto, porque ahí tenemos un código deontológico, él no puede haber cogido ni tocado eso para nada, y entonces que no se toque y que tenga conocimiento la federación y no sé qué. Bueno, pues no firmó el permiso
Y al final, cuando se aclaró, conseguí hablar, quedaron en que me iban a llamar los de la federación, no me llamaron, les llamé yo a ellos después de pasar varios meses y no sé qué, y sí, bueno, pues lo hacemos de tal manera, pues pides un permiso para ir, vamos nosotros y tal, porque este es un no sé cuánto y un no sé qué más. Bueno, yo hablé con porque bueno, yo le había dado garantías, digamos, de que la cosa tenía que hacerse con una limpieza y una transparencia, porque había asuntos, todavía no sabía el problema que él tenía con los de la federación. Dice, mira, y lo que me dijeron, al final acabamos en la federación y que iban a hacerse cargo ellos, bueno, pues no sé qué más, porque esos son unos no sé cuántos, no sé. Bah, en fin, total que me dieron un permiso, no se pudo ir en ese momento porque Diego estaba de excavaciones cuando vino, yo estaba de vacaciones y cuando quisimos volver cayó una nevada y a 1900 metros de altitud, pues el sitio era bastante difícil de acceder a él. Tuvimos que volver a pedir otro permiso y al final se extrajo. Bueno, aquí veis un trozo de hueso, no sé si el radio o el punto, aquí se ve, no se ve muy claramente. Bueno, este pobre lince debió de atropellarlo por el troncomóvil Pedro Picapiedra, no una sino varias veces, porque tenía fracturas soldadas y fracturas nuevas. En los huesos de las manos y en la cabeza. Había roto los nasales se habían vuelto a soldar y tenía varias... Bueno, el pobre estaba hecho una bestia. Y él le dirigió la tesis a Diego, Nuria García, que es la que lleva en el equipo de Atapuerca las investigaciones sobre caninos. Y entonces se mandó para allí, confirmaron que era lince boreal, ya lo sabía, porque lo habíamos mirado, lógicamente lo era, y que bueno, que no contáramos mucho. Yo estoy haciendo aquí una excepción, y no te preocupes, aquí no vas a ver, lo estoy contando a vosotros, porque parte de lo que voy a contar aquí os lo debo a vosotros y creo que, en fin, es algo que os corresponde de esta charla una parte importante. La más importante, a la que todavía no hemos llegado, pero estamos a punto de llegar, no desesperéis. Bien, el caso es que hay otros equipos que andan buscando linces, también compitiendo, y entonces ellos lo que no quieren es que haya filtraciones, por lo cual ruego la discreción correspondiente con la confianza que estoy teniendo con todos vosotros en este momento. Al fin les arrancamos que tenía unos pocos miles de euros, entre 1000 y 2000. Bien, claro, es que puede suceder que estos animales tengan características genéticas o haplotipos, porque lo que se está mirando es el ADN mitocondrial, que no se encuentren actualmente en los linces de Europa, que sea algo un poco particular, no digo que sea una especie distinta, pero sí alguna población que tenga alguna diferenciación, como sucede con otros. Entonces eso está muy en secreto. No fue el único chasco, aquí tenemos otro, de este verano no, esto es de octubre de 2012. Bien, resulta que a finales, ¿no?, de 2012, el que os comentaba antes, Luis Mario Arce, el periodista de la Nueva España, pues quiso hacer un reportaje cuando salió a la luz la historia de este lince, el lince de Quirós, pues un reportaje sobre la historia de los linces que conocía perfectamente. Entonces, bueno, me hizo una entrevista, salí guapo en una foto y todas estas cosas, doble página, el domingo. Hizo otra, por cierto, sobre el cebro también, en otra semana, y comentaba en ese reportaje que habían encontrado los del FAPAS otro lince, que había sido también cazado en Asturias. Este cazado en la Sierra del Cuera. La Sierra del Cuera es otra sierra litoral que está encima de Llanes, un poco más hacia Cantabria. Entonces, este es el boletín
el boletín del Fapas, como veis, de octubre de 2012, un lince en la cordillera cantábrica, y venía esta foto. Decenas de personas que los han visto. Está hablando de, esto es un extracto de lo que comenta Roberto Horta Sánchez en el boletín, y habla que hay linces por todas partes, decenas de personas que los han visto, bueno, por todas partes. Él le comentó una de las historias que hemos publicado en el 84, fue una que nos había contado él, de la Sierra del Cuera, precisamente. Restos que han sido localizados por los que se habían encontrado en el Sueve y en Quirós. Pero ninguna de esas informaciones ha venido acompañada de una prueba tangible que demostrase que el dato es cierto. Por tanto, la UCA se ha mantenido hasta hace un año en que se ha localizado un ejemplar de lince ibérico de Inspardina disecado en una casa particular de la localidad asturiana de Llanes. Sin embargo, los datos de la propietaria del ejemplar disecado no dejan dudas. Después de contarle, dice: lo mató su padre en el año 1953 en la Sierra del Cuera, en el concejo asturiano de Llanes. Parece una segunda lince. Por fin tenemos un lince disecado. Y en aquel momento no pude, estaba muy liado de clases y todo esto. Hablé con Roberto, me lo confirmó esto, que salía en el tal. Digo, bueno, pues a ver si... Digo, pero es que la señora, esta foto la hizo con una cámara, con un teléfono, con un smartphone, uno que había trabajado para la Fundación Quebrantahuesos, que era jardinero, y fue de jardinero a casa de la señora. Y por casualidad vio un lince encima de una parábola. La señora estaba muy mosqueada, le hizo la foto, pero no le... No, porque tal, porque luego me lo quitan, porque esto no sé qué, porque es un recuerdo de mi padre, y tal y cual, que sí, se lo cazaron aquí en las Sierras Planas en el año 53. Bueno. Y me dice, bueno, encárgate tú del tema, me dijo Roberto. Y bueno, pues seré más diplomático, a ver si de eso sacas algo, que no se le pudo sacar mucho más porque la señora no quería hablar para nada del lince. Se hizo esta foto presionando mucho y no disponíamos nada más que de eso. Bueno, volvemos a lo de antes. Era lince ibérico, aparentemente es lince ibérico, la piel, pues, desde luego parece, pero ¿y si fuera un lince boreal de los que tienen apariencia de ibérico? Pues en un caso es legal, en el otro caso sería ilegal. Es un argumento que se lo he decidido a la señora, no se preocupe, porque a lo mejor resulta que tal. Hablé con la gente del Principado y me dijeron, bueno, a ver, nosotros no vamos a hacer nada. Entendemos que es una tontería, si efectivamente se confirma que es un animal cazado hace mucho tiempo, no vamos ni a repisárselo, ni a poner una multa a la señora, ni nada, por caza ilegal. Si se cazó en el año 53, era legal cazar linces en aquel momento. Entonces, efectivamente, ibérico era de Bellota. Fui a hablar con la señora al cabo de bastante tiempo, prácticamente al año siguiente. Bueno, hubo una historia que yo os lo contaré a continuación, tuve un poco más de tiempo, y en el mes de septiembre de 2013, después de muchas veces que llamó la señora, me coge el teléfono que me habían dado, y mire, soy de la Universidad de Oviedo, me he enterado que tiene un lince, no se preocupe, yo estaría muy interesado en verlo, usted no se va a meter en ningún lío, no pasa absolutamente nada, se lo garantizo, le doy mi palabrita del Niño Jesús, tal y cual. Bueno, pues venga mañana. Bueno, fui al día siguiente, y resulta que entre tanto, entre 2011, que hicieron la foto, por lo que dicen, hace un año me parece que dicen en algún sitio, hace un año, y tal, como lo comentarían en casa y tal, pues su tía, que ella era más o menos de Viquima, aproximadamente, pues dijo que no lo había cazado su padre, y que no lo había cazado allí, lo había cazado en Extremadura, que lo invitó un amigo de Ciudad Real
a cazar, tal, fue allí, entonces pasaron a Badajoz y lo cazó allí, lo trajo, se lo enseñó a su abuela, se lo tiró allí, la abuela horrorizada, ¡ay, un animal tan bonito, cómo es capaz de matarlo! No sé qué, llamó mucho la atención en su casa y no había sido cazado en el 53, sino antes, calculamos, por lo que estuvimos hablando la señora y yo, hacia el 47, y eso, no fue en el Cuera, que está en Asturias, sino en Badajoz, donde no es ninguna sorpresa que haya linces. Y le dice esta otra foto, que está mucho más aparente, efectivamente, es un lince ibérico con estas patillas mucho más grandes que las del lince boreal, de medí lo medí, en fin, todas las cosas. Es decir, lo que aparece, y seguramente algunos de los que discuten en los foros sobre cosas de linces y tal, dirán que hay uno en Asturias y nos lo quieren escamotear porque no, tal. Bueno, la historia real es que lo que aparece en el boletín del FAPAS no sucedió así y todo encaja mejor, ¿no? Porque claro, a lo mejor esta era la prueba de que podían haber vivido en simpatía, ciertamente. O también podía ser un animal divagante, Pero bueno, nos daría información confirmar que fuera de allí y nos daría información saber que no era de allí. Bueno, pues al final lo que sucedió es que no era de allí. Ya veis, de nuevo, a punto de... Pero ahora viene, tachán, el bingo, o el casi bingo. Bueno, hace unos cuantos años, en el 2000, Pedro Galán, aquí presente, me manda un correo y me manda un enlace de La Voz de Galicia y me dice, oye, mira, hubo una exposición en la Casa de las Ciencias donde había un lince que yo juraría que era un lince boreal. Dice, mira, en el enlace dice, esa cabeza, me lo ponéis, esa calva que hay ahí, es la mía. Efectivamente, es Pedro. Bueno, yo dije, bueno, pues nada, cuando vaya a Coruña me pongo a investigar. Vine a Coruña, pasé por la Casa de las Ciencias y está, mira, hace unos años hiciste la exposición, sí, pero mira, el que se encargó de la exposición no está ahora, está de vacaciones, y digo, mire, si yo soy de la Universidad de Oviedo, esto y lo otro, es decir, que es de la Universidad de Oviedo siempre te da muy bien, son en determinados, puede ser